WhatsApp. Estoy Así actualizando no la nos grabación molesta. acá. Listo, está grabando. ¿Eh? Ya está grabando la clase. Bueno, perfecto. Por eso más que nada, por eso vamos a sacar el WhatsApp. Y bueno, vamos a empezar entonces las clases. Buenas noches a todos. Vamos a ver digamos, algunos aspectos importantes de vagina y algo de mama con sus linfáticos, que es un poco algo que nos había quedado de la clase anterior, y después vemos cómo seguimos en el espacio de tiempo que tenemos, que está compleja la semana. Bueno, espero que todos hayan pasado un lindo fin de semana y que hayan arrancado muy, muy bien esta semana, digamos, este lunes, y ojalá que mañana vayan muchos de ustedes a la marcha, por lo menos acá en Rosario, si no pueden ir a Capital Federal. Bueno, vamos a presentar la pantalla. Yo a ver, espero que se pueda ver. Y la idea de hoy es un poco ver algunos aspectos de la vagina, como habíamos dicho. Bien, y algunos aspectos que tienen que ver con los linfáticos de mama. Porque tengo a 200. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver. Vagina, por un lado, la anatomía de la vagina, algunos aspectos que son importantes porque la vagina está, digamos, es un órgano interno dentro de los órganos que forman parte del aparato reproductor de la mujer, y tienen justo la característica de que atraviesa el periné, y se acuerdan que habíamos dicho que tenía algunos aspectos importantes para recordar, que tienen que ver con sus relaciones, que cuando tienen que charlar sobre ella o hablar sobre ella o describirlas, resultan ser como importantes. Para este parcial que viene, lo que tienen que saber es cómo está irrigada y cómo está inervada, que no es nada difícil, es muy sonso, muy simple, pero en sí la anatomía de la vagina no es tan simple en términos de sus relaciones, porque tiene muchas relaciones con las partes blandas del suelo de la pelvis o perineo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es la ubicación normal del útero, bien, pues solamente para ubicarnos en las características generales que tiene la vagina. Decíamos que el útero está en posición de anteversoflexión. Bueno, acá me salió un poquito más exagerado. Y la vagina se ubica, se aplica, digamos, se inserta, se inserta en realidad en el útero, de tal manera, bien, que su cara posterior o su inserción posterior es mucho más alta que la inserción anterior, de esta manera. Esa es la posición de alguna manera que tiene la vagina, digamos, en la mujer. Por delante de la vagina, aquí estaría la vejiga, por delante, bueno, con un minuto, ya empecé, con, digamos, la uretra, que está por delante, que continúa o es el conducto excretor de, de la vejiga, y por detrás sabemos que tenemos al recto, ¿bien? El recto está ubicado de esta manera, ¿bien? Hacia atrás, ahí y ahí tenemos el recto, y por detrás del recto claramente tengo a el sacro junto con el coxis, bien, con todas sus características que ya la hemos estudiado bastante, toda esta sifosis. Y hacia adelante tenemos al pubis. Entonces decimos que la vagina, digamos, es un órgano, es el órgano de copulación de la mujer, que tiene músculo membranoso, que está insertado periféricamente a nivel del cérvix o del cuello uterino, de tal manera que es mucho más alto en la parte superior que en la parte inferior, determinando lo que se llama, digamos, un fondo de saco, digamos, pericervical, o que determina que el cuello vesical, el cuello uterino, quiero decir, se divide como en tres partes: una parte vaginal, una parte vaginal y otra parte intravaginal específicamente, que tiene que ver con las relaciones que tiene la inserción de la vagina en él. Es decir, el cuello, que se encuentra libre dentro de la cavidad, donde no está en contacto con la vagina, se llama supravaginal. La porción vaginal es la inserción propiamente dicha de la vagina en el cuello vaginal, en el cuello cervical, y la porción del cuello que está en el interior, podemos decir, de la vagina, que sería esta pequeña porción, bien, esa porción se llama porción intravaginal.
Pero a su vez el cuello, digamos, la inserción de la vagina en el cuello hace que por detrás de ella quede como un espacio más alto con respecto, digamos, a la región anterior, o sea que hacia posterior existe un espacio anatómico que se llama lago vaginal, el lago seminal, donde se acumulan en el sector, digamos, los espermatozoides y viven durante varias horas, digamos, luego de la eyaculación. Nosotros habíamos comentado de que a partir, digamos, de este fondo de saco vaginal, muchas veces, o teniendo en cuenta este fondo de saco vaginal o este lugar, es un lugar propicio, digamos, para la valoración, básicamente, de la motilidad espermática y demás, o sea, es un lugar donde queda acumulado el semen entre las eyaculaciones. Y era importante porque era un lugar de abordaje importante, porque por él podíamos llegar al fondo del saco de Douglas. Bien, la vagina en general entonces es un órgano cuyas paredes en general están muy cercanas una de otra, por eso en muchos casos se dice que la vagina es una cavidad virtual, justamente por eso, no real. Por ese motivo, porque las paredes están como muy cercanas, muy pegaditas una hacia otra, tiene en su totalidad unos 8 centímetros de longitud, teniendo 7 centímetros la pared anterior y 9 centímetros la pared posterior, en promedio tiene alrededor de unos 8 centímetros. Estas son las dos dimensiones que le van a preguntar. Normalmente, digamos, el peritoneo que viene cubriendo la pared anterior se refleja sobre, digamos, la vejiga, y desde la vejiga se va a reflejar sobre el útero, formando el fondo de saco vésico uterino. Ese peritoneo cubre todo el útero, como ya lo vimos, se refleja, digamos, no se refleja, sino que contiene dentro de sí a las trompas uterinas, los ligamentos uterováricos, el ligamento tubo-ovárico y también, digamos, al ligamento redondo, digamos, a la formación de los ligamentos anchos sería, bueno, y cubre la pared anterior, el fondo y la pared posterior del útero, pero se refleja sobre la vagina unos 2 centímetros y luego se va hacia el recto. Esto forma de esta manera un fondo de saco que es el fondo de saco de Douglas. Ese fondo de saco de Douglas es posible que a veces, como habíamos dicho antes, contenga, digamos, algunos elementos que al médico le interesa conocer y estudiar para poder diagnosticar. Puede haber un proceso agudo, inflamatorio de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, para poder valorar a este fondo de saco de Douglas y su contenido, muchas veces se ingresa desde la vagina para, digamos, extraer a través de una punción el contenido de ese fondo de saco de Douglas. Elemento que en un varón no se puede hacer porque la única manera de ingresar en el varón es a través, por ejemplo, del recto directamente, ¿bien? Entonces, esa no es la idea por la contaminación clara que habría si ingresamos desde el tubo digestivo con la cantidad de colonias bacterianas que tiene, que es una de las más importantes de nuestra economía. Entonces, nosotros tenemos hacia adelante la vejiga, bien, y la uretra por delante de la vagina. Y por detrás tengo el fondo del saco de Douglas. Lateralmente vamos a encontrarnos que tengo ese elemento que es el útero, bien, que es lateral primero al recto, después al fondo del saco de Douglas, a el cervix y la porción superior, digamos, de la vagina, hasta que termina en la vejiga. Entonces tengo también al uréter. El uréter entra en relación con una partecita anterior de la vagina y de sus partes laterales, y hacia atrás la vagina está en relación con el recto. Esa relación que tiene con el recto va a ser diferente en la parte superior que en la parte inferior. ¿Por qué? Porque la vagina se orienta hacia adelante y hacia abajo, y el recto se orienta hacia atrás y hacia abajo. Entonces queda en un espacio anatómico comprendido entre ambos, que es tejido celular fibroso tendinoso, que recibe el nombre de centro tendinoso del perineo.
Ese centro tendinoso del periné es un lugar o es un punto donde se irradian, digamos, o donde se insertan las fibras musculares del periné, algunos de los músculos que forman el periné, y ocupa este espacio triangular, digamos, que está lleno de tejido celular adiposo que queda comprendido entre la vagina por delante y el recto o el ano por detrás. ¿Bien? Entonces, la vagina es el órgano. Ustedes lo que primero tienen que hacer es decir qué es, que está ubicada en la pelvis menor, por detrás de la vejiga y de la uretra, por debajo del útero, por delante del recto. Y después empezamos a hablar de las características más específicas, que con quién se relaciona hacia adelante y que esa relación anterior, que está, digamos, en relación con la vejiga y con la uretra, permite que entre estos órganos haya como un tejido, digamos, que se adhiere, que le permite adherencias, y que esas adherencias son mucho más firmes en la parte inferior que en la parte superior, impidiendo o haciendo que sea, digamos, poco, que sea difícil o que sea compleja poder separar un órgano del otro órgano. Y hacia atrás, la relación con el recto se va a modificar por el cambio de dirección de uno y otro órgano, y por la separación del centro tendinoso del periné y la acumulación de borlas de tejido celular adiposo entre, digamos, un órgano y el otro órgano, entre el recto y la vagina. Ese tejido celular adiposo, digamos, forma parte del espacio pelvis rectal superior. Entonces, esas son las relaciones que hay hacia adelante, hacia atrás, y la única relación anterior, la lateral que tenemos, es la del uréter en este sector. ¿Y cuáles son sus dimensiones? En la parte inferior, la vagina tiene, digamos, un orificio, digamos, que está, o el orificio inferior, que está cerrado por una membrana que se llama himen. Bien, ese himen está separado de los labios menores, digamos, por el surco ninfohimenial, y, digamos, ese himen puede estar horadado por un único orificio, por un orificio de forma circular, o puede tener forma semilunar, o puede tener, digamos, distintas características y formas, y, digamos, cuando está que no esté perforado, y cuando eso ocurre o acontece que la primera menstruación obviamente genera una alteración en un proceso inflamatorio importante, y eso se debe corregir quirúrgicamente, pero ese himen no cierra, como no debe cerrar completamente, digamos, el orificio inferior de la vagina. Y hay distintas formas o distintas anatomías, distintas maneras de presentación, digamos, de esa criba que tiene el himen y de la manera en que está separado. Si nosotros viéramos a la vagina, digamos, en un corte coronal, lo que veríamos es una pared lateral, la otra pared lateral, bien, fijada, digamos, a el hocico de Tenca, hacia arriba tengo el hocico de Tenca aquí. Este sería el útero, que lo cortamos ahí arriba, y la vagina está insertada en el útero. Esta vagina, en su parte inferior, tiene una pequeña membrana que está horadada, que está separada de los labios menores, y por fuera de los labios menores se encontrarían los labios mayores. De esta manera, labios menores y labios mayores por fuera. La vagina estaría ocupada en este sector, estaría aquí en este sector. Entonces, hacia arriba tenemos el útero, bien, y por debajo tenemos a las inserciones, básicamente de la vagina en el útero. El cuello del útero, esto que se llama hocico de Tenca, que es la única parte del útero que se puede valorar en una exploración del mismo a través de un espéculo, y ese orificio del cervix o orificio externo del útero es un lugar importante, anatómico e histológico, donde hay lo que se llama la pelea epitelios, o la batalla de epitelios, en algunos casos les dice, que es cuando cambia el epitelio estratificado plano, que es externo, con respecto al cilíndrico, que es interno, y bueno, en ese lugar en donde hay un rápido cambio de epitelio, una modificación en la anatomía del epitelio, son lugares propicios a donde se desencadena,
digamos, lesiones displásicas y neoplásicas, es decir, es el origen de lesiones tumorales, posiblemente, o nuevo tipo de tejido, o una neoplasia, que es un nuevo tejido con características, digamos, diferentes y atipía, que ya van a estudiar mejor el año que viene. Lo que les interesa es que sepan que este lugar es un lugar, digamos, importante anatómicamente de evaluación y que se puede explorar a través de diferentes técnicas y que se hacen en el examen físico con el ginecólogo o ginecóloga, ¿bien? Entonces, esa primera inserción vaginal, digamos, que tiene, hace que toda esta parte de el hocico de Tenca o del cervix sea intravaginal y lo podemos observar. Bien, eso es un poco, y si lo queremos ver, normalmente tenemos el hocico, la forma de verlo, en una mujer nulípara, digamos que no ha tenido hijos, es un orificio externo bien putiforme, en la medida en que la mujer va como adquiriendo mayor edad y va pasando partos y demás, ese orificio se va alargando, se va haciendo cada vez como más horizontal hasta que adquiere la forma como si fuese de una herradura en una mujer que ya el útero tiene menos tonicidad, ha tenido hijos y demás. Todo va a depender, digamos, de la vida fértil de la mujer, de la edad de la mujer o el ciclo vital en el que se encuentra. Eso es como importante para tenerlo en cuenta. Y la manera, digamos, al tacto para palparlo es de una consistencia dura, como si fuese cartilaginosa, creo que ya lo dijimos, que es como si tocásemos nuestra nariz. Bien, al tacto son como los cartílagos de la nariz. Eso como detalle de color, y si lo quieren. Nosotros sabemos que en este sector está llegando la arteria uterina, digamos, para irrigarla, y que esa arteria irrigar el útero, y que esa arteria uterina da ramas generalmente para la vagina. Y en este sector está llegando, digamos, el uréter de un lado y del otro, ¿sí? Lateralmente a la vagina, a la parte del tercio superior de la misma, para llegar hasta la vejiga y terminar. Entonces las paredes laterales y superiores de la vagina tiene relación específicamente con los vasos uterinos de los que se desprenden la arteria vaginal y demás. Nosotros habíamos dicho que las paredes de la vagina tienen como columnas y que las columnas musculares de la misma hacia adelante, fundamentalmente esta, tiene como si fuese, digamos, una separación, esas columnas en dos partes generando un triángulo, que ese triángulo es homólogo al triángulo que queda determinado en la pared posterior e inferior de la vejiga, y ese triángulo se llama triángulo de Paulich. No es tan interesante esto, simplemente recordar que la pared anterior de la vagina, digamos, tiene una columna que se corresponde con otra columna que está en la pared posterior, que les permite, digamos, acercar y coaptarse a ambas, digamos, y sellar, como colapsarse, para que ustedes lo puedan entender quizás un poco mejor, y que esa columna anterior como que se subdivide en dos partes, y esas dos partes limitan un triángulo que coincide exactamente con el triángulo de Lietau, que es el triángulo correspondiente entre los dos uréteres, hacia arriba, un uréter, el otro uréter, y hacia abajo la uretra, que sería este punto y el otro punto que está de este lado, porque son los dos uréteres que están terminando la vejiga, más el punto uretral. Todo esto determina, esos tres puntos determinan como un triángulo que está ocupado por un único músculo que se llama trígono, y es un músculo, es la parte más sensible o piso de la vejiga, digamos, que tiene los receptores que, digamos, de alguna manera desencadenan el reflejo de la micción en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa mucho que ustedes puedan interpretar y ver? Vamos a cerrar un poquito de esto. Sabemos que acá hay una serie muy importante de vasos sanguíneos, pero también sabemos que en este sector hay, digamos, el peritoneo está cubriendo al útero de un lado y del otro, y que ese peritoneo, digamos, se está haciendo de visceral, se va a transformar en parietal, y que esa sería la base de los ligamentos anchos, en donde está todo este conjunto de vasos. Y en este sector lo que vamos a encontrar es tejido adiposo importante. Nosotros sabemos, si recordamos más o menos algo brevemente de lo que ya dijimos, que lateral, vamos a borrar un poquito este sacro, que lateral a la vejiga, perdón, a la vagina, nos encontramos con las paredes laterales de la pelvis, y esas paredes laterales de la pelvis tienen, aquí, ¿ven?,
tiene aquí, digamos, un marco óseo que está determinado por el agujero isquiopubiano, bien, hacia arriba tengo al, digamos, al ilion y al pubis y por debajo al isquion, y que aquí hay una membrana en el agujero isquiopubiano que separa la pared interna de la pared externa, que por dentro de la pared interna tengo un músculo que es el músculo obturador interno de un lado y del otro. ¿Se acuerdan eso, no? Ya lo vimos bastante. Ahí tenemos este músculo, el obturador interno, y por fuera tenemos otro músculo. ¿Cómo se llama el músculo que está por fuera? Ahí. ¿Se llama? El obturador externo. Claro, exactamente. Entonces tenemos el obturador interno, este es el obturador interno, y este es el obturador externo, ¿sí? Los dos músculos. El obturador externo está cubierto de una aponeurosis, bien, el obturador interno, perdón, ¿eh? El obturador interno tiene una aponeurosis, y en esa aponeurosis hay una parte que se llama raspe del elevador del ano, que es un lugar donde la aponeurosis como que se engruesa y permite la inserción de un músculo muy importante, vamos a pintarlo de otro color como para señalar, como para solamente diferenciarlo, que se llama músculo elevador del ano, que ya lo vimos. Y ese músculo elevador del ano, que termina hacia atrás en el recto, elevador del ano, que tiene una parte constrictora y una parte elevadora, va desde el pubis hasta el sacro hacia atrás, pasando por la uretra, por la vagina y demás, tiene inserciones o se fija en las paredes de la vagina. Entonces divide a las paredes de la vagina como en dos partes. Entonces tengo esta porción y esta porción. Este músculo es un músculo, eso que les dibujé ahí, y este músculo es el músculo elevador del ano. ¿Sí? El músculo elevador del ano. Por debajo del músculo elevador del ano tengo un espacio que es el espacio perineal, o sea, por debajo de él, y nosotros tenemos en cuenta este punto, ¿sí? Que es la inserción del elevador del ano, por encima del elevador del ano tengo el espacio pélvico, que ya lo dijimos muchas veces, subperitoneal, porque está debajo del peritoneo, o pelvis rectal superior, y por debajo tengo el espacio perineal. Entonces, las relaciones perineal, las relaciones de la vejiga en sus caras laterales se van a dividir de acuerdo con su recorrido, la inserción del elevador del ano en una porción pélvica, que sería esta, la porción pélvica, y en una porción perineal, que es esta que está abajo. Esta porción entonces es la porción perineal. La porción pélvica tiene todos los vasos que van al útero, a la vagina, a la vejiga hacia adelante. Bien, tiene todos vasos sanguíneos. Acompañando de vasos sanguíneos, voy a tener un nervio, y acompañando a un vaso sanguíneo por detrás y un poco hacia la derecha, voy a tener grandes plexos que se van a reunir para formar, digamos, una vena, en este caso la vena vaginal, la vena uterina, pudenda, cualquiera, ¿no? Entonces tenemos en el espacio pelvis-rectal superior un conjunto, vamos a pintarlo así, miren, un conjunto de tejido celular adiposo, bien, tejido celular adiposo, y en su interior ese tejido celular adiposo contiene muchos vasos sanguíneos, que son los vasos sanguíneos hipogástricos, vasos arteriales y vasos venosos. Los vasos venosos son posteriores y derechos, y obviamente una enorme cantidad de nervios, que son el plexo hipogástrico, más distintas cadenas linfáticas. Es decir, que tengo todos los vasos lateralmente a ambos lados de la digamos, vagina. Tengo todos los vasos hipogástricos, y sumado a los vasos hipogástricos tengo al uréter. De un lado y del otro tengo al uréter. Entonces tengo el uréter, que no me lo puedo olvidar acá, y todos los vasos hipogástricos. Todos estos serían vasos hipogástricos. Entonces, cuando hablan de vasos hipogástricos, recuerden, arterias, venas, ganglios linfáticos y además los plexos. Entonces tengo vasos hipogástricos o ilíacos, mediales o internos. Bien.
Y por debajo, en la porción perineal, tenemos algunos elementos importantes a saber. Vamos a separar bien esta aponeurosis que tengo acá, que es la aponeurosis del obturador. Esta aponeurosis del obturador, junto con la aponeurosis media del periné, determinan la presencia de un conducto que se llama conducto de Alcor, donde pasa la arteria pudenda interna, la vena pudenda interna y el nervio pudendo interno. ¿Bien? Entonces, estos elementos o ese conducto que se llama conducto de Alcor contiene, digamos, a diferentes elementos vasculares y nerviosos que inervan al periné. Por debajo del elevador del ano, entonces tenemos la aponeurosis media del periné que contiene dentro de sí a un músculo, ¿bien? Ese músculo que contiene va de rama isquiopubiana y se llama transverso de la pelvis. Ese músculo transverso de la pelvis, cuando se desdobla su aponeurosis, se fija en la aponeurosis del obturador y determina ese conducto, que esto es importante, que se llama conducto de Alcor. Bien, esto es un conducto osteofibroso, porque tiene, cuando lo seguimos a lo largo, tiene paredes óseas también, que se llama conducto de Alcor. Ese conducto de Alcor contiene los vasos pudendos internos. Bien. Por debajo, o sea, en este conducto, además de tener, digamos, el músculo transverso, este sería el músculo transverso profundo, tengo también el esfínter estriado de la uretra. Hay un esfínter y el músculo transverso. Por debajo del transverso hay uno más pequeñito, chiquitito, que se llama transverso superficial, que no lo vemos tan ahí. Por debajo de esto, lateral a las paredes de la vejiga, nos encontramos con un músculo. Ese músculo lo voy a pintar acá de pared de color así como rojo, pero para señalarlo nada más, que se llama músculo constrictor de la vulva. Ese músculo que tengo acá, entonces, a ambos lados, digamos, que lo voy a separar como con un color verdecito, como para poder diferenciarlo, ese músculo que es paralelo, ese músculo es el músculo constrictor. Y por fuera del músculo constrictor tengo un cuerpo, digamos, que es un cuerpo eréctil, que es el cuerpo eréctil bulbo esponjoso, que está ese cuerpo bulbo esponjoso acompañado de un músculo, de alguna manera, que lo cubre por debajo de esta manera, que está por fuera, inclusive, ahí lo estoy haciendo medio grande, pero para separarlo, pero es mucho más chiquito, ahí, ese músculo es el músculo, acá lo voy a hacer un lío, ese músculo es el músculo bulbo cavernoso. Bien, entonces tengo el cuerpo con el músculo bulbo cavernoso. Entonces saco ahora, vamos a separarlo con su aponeurosis, ahí y ahí. Bien, ese es el músculo bulbo cavernoso. Entonces, este cuerpo eréctil es el cuerpo eréctil bulbo esponjoso y este es el músculo bulbo cavernoso. Este músculo es el músculo bulbo cavernoso. Bien, y ese es el cuerpo eréctil. Y por fuera tengo otro cuerpo eréctil que es el isquio cavernoso, el cuerpo cavernoso, que tiene un músculo que lo acompaña, perdón, ahí me quedó, tengo por fuera el cuerpo eréctil cavernoso que se inserta en las ramas isquiopubianas y por fuera de él tengo el músculo isquio cavernoso de un lado y del otro lado. Bien, esos son los músculos que están paralelos a la vagina, digamos, y que forman parte del perineo. Ahora los anotamos para que les quede cómo se llama. Ese es el otro cuerpo esponjoso, y por fuera los cuerpos cavernosos. Entonces este músculo, tengo acá, ese cuerpo eréctil es el cuerpo eréctil cavernoso,
y por fuera tengo al músculo que se inserta en el isquion, este es el isquion, que se llama isquio y que envuelve el cuerpo cavernoso, pero se llama isquio cavernoso. Y por debajo, claramente, tengo el tejido celular o la piel, parte de la piel que se continúa con la piel de un lado y del otro, bien, y entre medio de todo esto, claramente, tengo tejido celular, bien, de un lado y del otro, ¿ven? Que separa los diferentes elementos. Cuando yo me profundizo un poco más hacia atrás, me encuentro con la fosa isquiorrectal. Hasta acá, ¿alguna duda? Estas son las relaciones más importantes que tiene la vagina. Y acá tendríamos el surco ninfo y menial. Y cubriendo por fuera de esto, en este sector aquí, si lo quisiéramos dibujar y esquematizar, por fuera de la vagina, tengo acá la glándula de un lado y del otro de Bartolino. Entonces, obviamente, va a verter también dentro de su contenido, dentro de la vagina. Ahí está. Bien, entonces tengo el músculo elevador del ano, el músculo transverso profundo, que es el plano medio del periné, este es el plano profundo del periné, este es el plano profundo del periné, este es el plano medio del periné, y todos estos músculos que están debajo, el constrictor, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, es el plano superficial. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Porque esto es un poco lo que tenemos que conocer de la vagina. Una pregunta. Dime. El cuerpo eréctil bulbo esponjoso, serían los bulbos vestibulares, ¿no? Claro, es lo mismo. Ah, listo, gracias. Es lo mismo. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Entendieron esto? Esto de los músculos, porque ustedes todavía no saben bien Peline, por este sectorcito, como medio complicadito, pero si ustedes más o menos lo esquematizan, digamos, en un corte coronal, resulta como bien sencillo, no es tan complicado. Profe, este tabique en el peritoneo que hay entre la vejiga y el útero, ¿se puede decir que es un tabique útero-vaginal? El tabique útero-vaginal, esto que vos decís, a veces lo que vos estás diciendo es esto, que no, yo no te los dije. A veces hay como una prolongación que separa, digamos, dependiendo, porque este fondo de saco puede ser un fondo de saco, te lo dibujo así con un color rojo para que se vea bien, puede ser un fondo de saco, después lo saco a esto, un fondo de saco que termine ahí, bien, puede ser bien alto, puede ser un poquito más bajo, lo que fuere, dependiendo de la profundidad que tiene, va a continuarse como con un tabique que se mete dentro del tejido celular, que es digamos, ese tabique es el tabique vagino-rectal o útero-rectal, o como vos lo quieras llamar, es un tabique que separa el útero y la vagina del recto. No sé si a eso te referís, es una prolongación que es un tabique, ¿bien? No es un fondo de saco, es un tabique que en el varón se llama aponeurosis de adenoviles o prostatoperitoneal y que tiene inherencia quirúrgica, ¿bien? O sea, es como un tabiquito. A lo que se llama tabique es este tabique que desciende del fondo del saco de Douglas verticalmente hacia el periné y que separa a la vagina o al útero del recto. Dependiendo, separa vagina o útero, dependiendo de la profundidad que tenga el fondo del saco de Douglas. Sí, era porque yo lo encontré como el tabique útero-vaginal o tabique recto-vaginal, y en el video que tiene en la cátedra estaba una extensión de peritoneo vagino-peritoneal. Claro, es lo mismo, va a depender bueno. de la nomenclatura, pero es lo mismo, es el propio peritoneo que se adhiere sobre sí mismo y comienza a descender como una membrana fibrosa y llega hasta el periné. Eso es, nada más. En el hombre es más importante porque forma la pared posterior de la celda prostática y se llama aponeurosis adenoviles y es como importante, tiene importancia quirúrgica. Seguro que el doctor Schaber se las mencionó cuando habló de la celda prostática, cuando les dio el seminario. Entonces, ¿cómo se llama el que tiene entre la vagina y el útero? Puedes decir el tabique recto vaginal. Yo diría tabique recto vaginal o peritoneal o abdomino peritoneal o como vos quieras.
como vos lo encuentres, como vos lo quieras decir, como lo hayas estudiado, está bien. Tiene nombre propio, que es el aponeurosis prostatoperitoneal de Denobil, es el del varón. A la mujer no es tan importante, si lo recordás y te acuerdas, está bien, pero no es lo más importante. ¿Bien? Gracias, profe. De nada. Bueno, ahora vamos a abrir otra hojita. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la inervación de la vagina? Tenemos a la arteria ilíaca primitiva, que se divide en arteria ilíaca externa, que la dejamos ahí un poquito abandonada, y tenemos a la ilíaca interna. Esta ilíaca interna da un montón de ramas. Una rama que va hacia la membrana obturatriz acompañada del nervio obturador, que es la arteria obturatriz. Puede haber otra arteria permeable que está más arriba, que va hacia la cicatriz umbilical, que es la arteria umbilical. Después tengo otra arteria que se va hasta la vejiga, que es la arteria vesical. Bien, esto es vesical, ¿no? Pensando que esto es anterior, esto es posterior, y acá tenemos a la vejiga, acompañada de la uretra. Hacemos muy simple solamente para hacer una representación. Acá tenemos el cuello, el útero con la vagina, y por detrás tenemos al recto, ¿bien? Esto sería el recto. Entonces, la arteria vesical inferior, después se desprende, siempre es paralela obviamente al recto, se desprende la uterina, que se va hacia el cuello y hacia la vagina, y después puedo tener una arteria, que es la arteria vaginal, esa es la arteria vaginal, esta es la arteria uterina, y por debajo tengo otra arteria, que es la hemorroidal, que a veces da una rama que también va a la vagina. Esta rama es la hemorroidal. Y también hay una partecita de la vesical que también puede ir a la vagina. Y finalmente tengo otra rama, que es la pudenda interna, que recorre todo el perineo hasta la parte anterior y transformarse en arteria dorsal del clítoris o del pene. Esta arteria es la arteria pudenda. Y esta arteria pudenda también irriga desde abajo a la vagina. Entonces, fíjense, la vagina tiene un montón de ramas. Tiene varias ramas. Tiene la arteria vaginal, que es como un poco su arteria, que se desprende de la ilíaca interna. Todas se desprenden de la ilíaca interna, pero también recibe ramas de la uterina, de la arteria hemorroidal media o rectal media, bien, de la arteria pudenda interna y de la arteria vesical. Todas esas ramas vesical. Perdón, ahí no escribo digo. De la arteria vesical. Todas estas ramas, todas estas arterias le proporcionan ramas colaterales. ¿Bien? Da ramas colaterales a vagina. Y la arteria vaginal por ella misma va a la vagina directamente. Todas estas arterias están acompañadas, fundamentalmente la vaginal, ¿de qué? De diferentes cadenas ganglionares que van a ir ¿a dónde? ¿A dónde van a ir las cadenas ganglionares que siguen a la vagina? A los ganglios ilíacos internos, y allí a los hipogástricos, y algunos ramos a los ilíacos externos. Entonces hay como una continuidad. Los paquetes ilíacos externos, ilíacos internos e ilíacos primitivos, que proceden de ramitos, bien, que van a la vejiga, pero también a la vagina, pero también las vaginas, si sigue el recorrido de la pudenda, se va hacia afuera. Y hacia afuera se va a encontrar con otros ganglios, que son los ganglios inguinales.
Bien, por fuera tengo los ganglios inguinales, entonces la vagina también va a, de alguna manera, la vagina también va a drenar en ganglios inguinales, y los ganglios inguinales van a ir ascendiendo para ir a los ganglios ilíacos externos y demás. O sea que como que tiene toda una línea de continuidad. Entonces vamos a los ganglios. Ay, perdón. Vamos a los ganglios ilíacos comunes o primitivos, los ganglios ilíacos externos, los ganglios ilíacos internos o hipogástricos y los ganglios inguinales. Bien, todos estos van a ascender y a dónde van a drenar finalmente la linfa. O sea, estos, los ganglios, el recorrido que hace de la linfa en los ganglios inguinales van a ir a los ganglios ilíacos internos o a los ganglios ilíacos externos y allí ascienden los primitivos y los primitivos van a ascender para ir a los lateroaórticos, ¿bien? Y desde la vagina, si ustedes quieren pensarlo así, desde la vagina las redes, diferentes redes colectoras van a ir hacia afuera, hacia los ganglios inguinales, hacia los ganglios ilíacos internos y hacia los ganglios ilíacos externos. Esa es la distribución de ganglios de la vagina. Y el plexo que la inerva, el plexo nervioso quiero decir, es el plexo pélvico o también llamado hipogástrico inferior, que ya lo describimos, creo que, no sé, hace un par de clases o la clase pasada. El plexo hipogástrico inferior tiene el parasimpático sacro a través de los selectores de Edgar y la cadena simpática, digamos, a través de la cadena simpática sacra y la cadena coxigia, digamos, que llega a través de los nervios centrales que están en la región toracolumbar de la médula espinal. Entonces, la irrigación de la vejiga, de la vagina, quiero decir, disculpen, de la vagina, es muy importante. ¿Por qué? Porque participan muchos vasos sanguíneos, participan muchas ramas viscerales de la ilíaca interna, ¿bien? O sea, la vesical, la vaginal, la hemorroidal, la uterina, ¿bien? Más la pudenda interna. Y por lo tanto, también va a ser rica el drenaje linfático de la misma. Y obviamente hay un conjunto de venas que acompañan a estos vasos que van a terminar en la vena cava inferior. ¿Bien? Y el plexo hipogástrico acompaña siempre, acuérdense, a las arterias, acompañando, digamos, a todas estas arterias que siguen y que van a la vagina. Tenemos toda una serie de aferencias que van a la vagina, que son el plexo vaginal. Nada más. Eso es un poco lo que tienen que saber de vagina. ¿Tienen alguna duda con respecto a la vagina? ¿Alguna duda? Lo más importante de vagina es lo que describimos para estudiar, no porque se los tomen y porque se lo van a tomar con todo esto tan estricto, pero yo me imagino que si ustedes están haciendo un curso de anatomía por esquemas, es porque les gusta o están dibujando la anatomía o están mirando esta clase porque les interesa conocer algunos detalles o simplificarla a través de esquemas. Este es, de alguna manera, el gráfico que mejor tienen que saber porque, digamos, es el corte coronal que está en relación con la vagina, es el corte coronal que está en casi todos los textos, como para poder explicar del sentido cefalocaudal todos los órganos con los que se relaciona la vagina hacia afuera. Eso para mí es como lo más importante. ¿Alguna duda, chicos, de esto? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces ahora me gustaría como contarles algunas cosas de los linfáticos de mama. Mama, bueno, es una glándula que ustedes la vieron el año pasado en nutrición. Este año tienen que saber algunas características generales. Digamos, se las van a volver a tomar a la anatomía de mama. Es una glándula, digamos, que está destinada a la producción de la leche en la mujer, se desarrolla por acción hormonal y forma parte de los caracteres sexuales, en su desarrollo forma parte de la evaluación de los caracteres sexuales secundarios,
digamos, tiene un origen embriológico subcutáneo, podríamos decir, porque está dentro de las partes blandas, está apoyada sobre un músculo que es el pectoral mayor, y tiene una región que tiene un sector, digamos, la mama, nosotros la dibujamos a la mama, tiene como esta forma, ¿no? Con su areola y el pezón, ¿sí? Pero tiene, digamos, algunos límites, a saber que se los van a preguntar a los límites. Hacia arriba, el límite de, digamos, la mama es el tercer arco costal, ¿bien? Hacia arriba, hacia abajo es el séptimo arco costal, es decir, que la mama está ubicada apoyada prácticamente sobre la parrilla costal y contamos los arcos costales. Nosotros sabemos que hay, ya lo vamos a estudiar bien la clase que viene, pero son 12 arcos costales, digamos, a cada lado, son 24 costillas en la totalidad. En la línea media tenemos a una línea que es la línea esternal o lateroesternal, es la línea que lateral al esternón. Vamos a poner línea lateral al esternón. Es el hueso anterior subcutáneo de nuestro tórax. Y hacia afuera, la otra porción, la otra línea, es la línea axilar anterior, ¿sí? Nosotros sabemos que axilar anterior, la región mamaria o esta porción de la mama, este sector de la mama, es mucho más amplio para su valoración, digamos, semiológica, y tiene como límites más importantes. Entonces, este es como el lugar que ocupa normalmente la mama en una mujer adulta, digamos, una mama que tiene un tamaño de aproximadamente unos 13 por 11 por 6 centímetros, teniendo en cuenta el alto, el ancho y el espesor de la mama, que pesa entre 200 y 250 gramos cada una. Digamos que se apoya sobre nuestra caja torácica. Bien, la caja torácica de las mujeres generalmente son 2 mamas, puede haber más, o sea, supernumerarias, que embriológicamente aparecen más cuando, digamos, sigue hay una línea como si fuese una línea láctea, y comienza hacia adelante en la línea hemiclavicular y termina hacia abajo en la región inguinal, y sobre esa línea láctea, donde derivan, digamos, las glándulas mamarias, pueden quedar, digamos, algunos mamelones o algunas glándulas supernumerarias, y puede haber algunos pezones aislados dentro del tórax, que tiene que ver con, digamos, el origen embriológico de la glándula. Pero normalmente podemos decir que se extiende desde el tercer arco costal hacia arriba, el séptimo arco costal hacia abajo, la línea lateral external o lateroesternal hacia adentro, y la línea axilar anterior hacia afuera. Esos serían un poco los límites que tiene la mama en sí, pero topográficamente la región mamaria la debemos ampliar un poco más, porque en realidad la disposición de la mama o la mama hace, digamos, por la patología que tiene, por la patogenia del desarrollo de sus patologías, de sus enfermedades, deben ser valoradas en un rango periférico mayor. Por lo tanto, tiene límites más amplios que estos, que son estrictamente los lugares que ocupan. Entonces, los límites de la región mamaria, pero topográficamente hablando, son otros. Entonces, hacia arriba, el límite de la región mamaria es la clavícula, bien, hacia arriba es la clavícula, fíjense que estamos más altos, ya no es el tercer arco costal, sino que es la clavícula. Hacia abajo es el reborde inferior del tórax. Hacia adentro deja de ser la línea latero-esternal y es la línea media esternal. Y hacia afuera es una línea que sigue el borde externo, escribí cualquiera, perdón, ahí lo volvemos a escribir, el borde externo de un músculo que es el borde externo del dorsal ancho, del músculo
dorsal ancho. Bien, entonces esta sería toda la región de la mama, que es bastante más amplia que esta región, y la mama así ubicada, bien, en esta región, así, estaría ubicada en esta región, ahí tiene como diferentes prolongaciones a saber, tiene una prolongación superior o axilar, una prolongación superior e interna o clavicular, una prolongación que va hacia el hipocondrio de derecho o izquierdo, cualquiera de los lugares, que es inferoexterna, y parece una estrella, ¿no? Una prolongación interna o epigástrica. Entonces, y una prolongación más pequeña o medial. Parece como que si la mama, el tejido propio de la glándula mamaria, como que de alguna manera se prolonga y puede haber tejido, digamos, mamario, digamos, siguiendo algunas de esas proyecciones hacia algunos de estos extremos. Entonces, hay diferentes, digamos, prolongaciones de la mama. Entonces, dentro de las prolongaciones tengo una prolongación axilar, una prolongación clavicular, una prolongación medial, una prolongación epigástrica y una prolongación hipocondríaca, perdón. No, hipogástrica, no estoy en la pelvis, perdón, hipocondríaca. Entonces, todas estas prolongaciones de la mama son normales y está buena tenerla en cuenta para no confundirla con una lesión, sino que es tejido completamente normal. Nosotros sabemos que la mama, ustedes ya lo estudiaron, tiene como una parte central, que es el pezón. Por fuera del pezón tenemos a la areola y después tenemos la piel de la mama, ¿no? Y dentro de todo eso está cubierto, o sea, separándola de la piel, por debajo de la piel, hay básicamente tejido glandular. Esto es como a grosso modo. Entonces, para la mama, ¿qué características tiene? ¿Dónde se ubica? Tiene la forma como si fuese, tiene una forma posterior, plana, bien, posterior plana, y una parte anterior, básicamente, que es convexa hacia adelante y está separada de los planos profundos y de los planos superficiales por tejido celular adiposo en un plano premamario y en un plano retromamario, que es importante por ahí recordarlo, que es importante, digamos, es como, la verdad es importante tenerlo en cuenta y mencionarlo, ¿bien? Teniendo en cuenta esto que dijimos, capaz que tenemos que considerar que, digamos, la mama está, o por delante de la mama hay tejido, quiero decir, piel, ¿no? La mama se continúa con la piel regional, entonces tengo la piel que está digamos, que continúa hacia arriba la fosa infraclavicular y supraclavicular. Entonces tengo la piel con la mama, o sea, la parte de la mama, ahí se continúa, y el tórax, ¿no? Y ahí, separando la mama de la pared, tiene como un pliegue, que es el pliegue submamario, y en este sector vamos a tener a la areola, bien, la areola y el pezón. El pezón y la areola tienen, digamos, de alguna manera para separarlo, solamente no es tan así, es más, ahí, tiene más o menos un centímetro el pezón. La estamos dibujando muy simple para que ustedes lo entiendan. Entonces, lo primero que tenemos, ustedes ya lo saben a esto, tenemos primero la piel, la areola y el pezón están cubiertos obviamente por piel, que está más pigmentada. Esa pigmentación va aumentando en la medida en que van pasando los embarazos y fundamentalmente a las mamás que han lactado, que están en proceso de lactación. Es importante tenerlo en cuenta. La forma del pezón también puede modificarse dependiendo de, digamos, la protrusión, si puede estar umbilicado. Bueno, es como importante ver la anatomía que tiene el pezón. Está acribillado por una serie de conductos, de orificios, perdón, que son numerosos, que coinciden en general con el número de los conductos galactóforos que tiene, pero bueno. Lo importante es que esta piel tiene tejido, es piel que se continúa con la piel regional, por eso tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y a nivel de la areola y del pezón, pero fundamentalmente de la areola, aparecen como unos tubérculos por un aumento del tamaño de estas glándulas, que se llaman de Morgagni, y la hipertrofia de los mismos se denomina, digamos, de Montgomery. Por debajo de la piel, digamos, la mama está ubicada más o menos, tejido glandular está ubicado en este sector, ¿no? Así tenemos todo el tejido mamario con todos los
los lóbulos, que son las unidades funcionales, y esos lóbulos tienen como si fuese conductitos, y esos conductitos van a tener como un seno galactóforo, un conducto galactóforo que va a terminar en el pezón, ¿bien? Así tenemos de estos hay entre 18 y 20, ¿bien? Ese por debajo de la areola, en este sector a nivel de la areola, vamos a tener como una serie de musculitos y esa serie de músculos que tenemos acá van a ser músculos que te van a irradiar desde el pezón hasta la base de la areola de esta manera, como si fueran fibras radiadas, y otras que van a ser completamente circulares, que forman como distintas capitas. Bueno, a mí no me está saliendo tan bien, entonces tenemos como el músculo de la areola, tiene fibras circulares y tiene fibras radiadas. Bien, eso tiene que recordar. Ese músculo, al contraerse ese músculo, por acción, digamos, del frío, del tacto y demás, es extremadamente sensible porque tiene muchos receptores, se genera la contracción del mismo y produce lo que se llama el talotismo, que es como la erección, por decirlo, del pezón en la mujer, y además, digamos, la contracción funciona como si fuese un esfínter y digamos, su relajación contribuye a la eyección, tanto como la contracción como la relajación, a la eyección de la leche durante el proceso de la lactancia, durante la lactancia. Entonces, nos tenemos que acordar de la presencia de estos de este músculo que es el músculo areolar. Bien, entonces el músculo areolar, bien, es importante y tiene fibras radiadas, bien, tiene fibras radiadas y tiene fibras circulares, bien, y van a contribuir a la erección del pezón y a la eyección de la leche, bien, eso, y se extienden desde la piel de la base de la areola hasta el pezón, van de dermis a dermis, de la base de la areola al pezón, y el pezón tiene una serie de, digamos, orificios que te van a corresponder con la desembocadura de cada conducto galactóforo. Ahora, debajo de la mama, en este sector, hay una serie de arcos costales, viene una serie de arcos costales que están acá, son esos que estoy dibujando son como si fuesen arcos costales, y esos arcos costales, o en esos arcos costales se insertan un grupo de músculos. Tengo un músculo que es el músculo pectoral menor, y por encima del músculo pectoral menor tengo otro músculo mucho más grande, que es el pectoral mayor, bien, que ocupa gran parte de la areola, de la pared costal. Y hacia arriba tengo a la clavícula. Acá tengo la clavícula y por debajo de la clavícula hay un músculo que es el músculo subclavicular. Entonces a la clavícula, estos son todos los arcos costales, el músculo pectoral menor, el músculo pectoral mayor. Entonces estos son todos músculos. Estos músculos, que en realidad los deberíamos pintar de color, digamos, naranja. Estos músculos, acá vamos a separarlo, el pectoral menor del pectoral mayor, son el plano, fundamentalmente los pectorales, planos, digamos, los planos blandos, donde se fija de alguna manera la mama. Por delante, digamos, de la mama hay un tejido celular adiposo importante, que es el tejido premamario, que va disminuyendo de espesor cerca del areola y va aumentando hacia arriba. Ese premamario la aísla la mama por delante y la separa, digamos, de la piel. Entonces tengo un tejido premamario por delante y un tejido retromamario por detrás. Por detrás hay un tejido que lo voy a pintar de color más oscurito, retromamario, digamos, que permite el deslizamiento de la mama por sobre, básicamente, el plano muscular, que es el pectoral. Entonces, acá vamos a poner los nombres para no olvidarlos. Esto, perdón, vamos a ponerlo en negro para que queden bien. Esta sería la clavícula. Acá tengo una costilla. Esta es otra costilla. Estamos haciendo re esquemático solo para que lo entiendan ustedes, chicos. Costilla, estos serían los arcos costales. Bien. Para que lo entiendan solamente, ¿eh? Arcos costales no tienen estas formas. Vamos a estudiar en un trabajo y tiempo libre
que son nada que ver. Esos serían los espacios intercostales. Este músculo es, vamos a ponerlo más, este músculo es el músculo, lo voy a hacer, no, lo voy a hacer hacia arriba. Ese músculo es el músculo pectoral menor y este músculo que tengo acá es el músculo pectoral mayor. Bien, la mama está apoyada sobre estos músculos y sobre ellos hay una aponeurosis, que es la aponeurosis clavipectoroaxilar, que cubre estos músculos de manera individual y de manera, digamos, en conjunto, digamos, general, de manera particular y de manera general, y esa aponeurosis se va luego a la cavidad axilar. Eso que les dibujé en celeste, que se extiende hacia la mama, es la aponeurosis clavipectoroaxilar, que se fija a la mama también y forma el ligamento suspensorio de la mama. Entonces, si lo pongo acá abajo, esa sería la aponeurosis de clavícula, de pectorales, pectoroaxilar, que la prolongación de la misma, junto con la mama, forman lo que se llama el ligamento suspensorio de la mama. Bien, la mama a su vez tiene como un tejido fibroso, digamos una cápsula fibrosa con algunas durezas o prolongaciones, como crestitas en realidad, que son las crestas de Durek, que son crestas fibrosas de Durek. Un minuto, chicos, que seguro que es mi madre. Ah, va. Castigo, ¿eh? Hola, mami. Hola. Ma, estoy dando clase. Aguantame que ya te llamo en unos minutos. Ya te llamo. Aguantame, ¿eh? Dale. Bueno, entonces, esa lámina fibrosa que tiene la mama tiene como algunos puntos importantes, así como unos puntos, y desde esos puntos que son como digamos, los engrosamientos fibroglandulares de Duret, parten como diferentes ligamentitos que las fijan a la piel o a la dermis, que se llaman esos ligamentos de Cooper. Entonces, esos son son el engrosamiento, eso es un engrosamiento vamos a poner fibroso, no fibroadiposo, fibroso de Durek, fibroso de Durek, y que une esos digamos, engrosamientos a la piel se denominan ligamentos de Cooper. Bien, y la mantienen y la soportan. Entonces, estos se fijan y se continúan hacia arriba con, digamos, la aponeurosis clavipectoroaxilar, constituyendo el famoso ligamento suspensorio de la mama, que sería el ligamento suspensorio de la mama, lo vamos a poner acá, este sería el ligamento suspensorio de la mama, y las diferentes, digamos, fibrosis o engrosamientos de Durek se prolongan hacia la dermis de la piel, o sea, la capa dérmica de la piel, como ligamento de Cooper. Bien, eso es anatómicamente lo que vamos a encontrar en la mama en general. Claramente, histológicamente, ningún anatomista le va a preguntar nada de la histología de la mama, o sea, sí lo podemos preguntar porque relativamente lo conocemos, pero anatómicamente me refiero a que como que no le van a preguntar esto, ¿bien? ¿Cuáles son las unidades morfológicas? ¿Qué es un lóbulo mamario? ¿Qué tipo de unidad funcional es? Los conductos galactóferos, las partes que tiene la mama y demás.
Entendido esto, nosotros tenemos que la mama en sí, como región, básicamente, podemos decir que tenemos, este es el cuello, esta es el brazo el miembro superior de la mujer, la cavidad axilar. La mama está ubicada en este sector, ¿no? Acá está la mama, ¿no? Entonces tiene, acá arriba tenemos a la clavícula y acá tenemos un espacio anatómico que es la cavidad axilar. Entonces, nosotros lo que nos interesa conocer de la mama, básicamente, es cómo está irrigada, cómo está inervada y cuáles son las cadenas linfáticas de la mama. La mama está irrigada por una arteria que se llama arteria mamaria interna. Esa arteria mamaria interna procede de la arteria subclavia y recorre la cara interna de la caja torácica. Este es el interior de la caja torácica. Y esa mama, esa arteria mamaria interna, lo que hace es perforar los espacios intercostales, los músculos básicamente, y llegar a la mama atravesando los primeros espacios intercostales. Eso que les dibujé ahí, esto es la arteria, vamos a poner el nombre para que lo sepan, arteria, seguro que la han visto más de una vez, mamaria interna. Esta arteria torácica interna, la vamos a ver mucho cuando veamos tórax, porque es una rama que nace de otra arteria grande, que es la arteria subclavia, ¿bien? Y da ramas perforantes que irrigan a la mama. Y obviamente va acompañada claramente de una vena, de nervios, y también va acompañada de una cadena linfática, que es la cadena linfática mamaria interna. La mama la vamos a dividir, se divide en 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Los 2 cuadrantes superiores y los 3/4, o sea, los 2 cuadrantes superiores, estos 2 cuadrantes superiores y los 3/4 cuadrantes inferiores, todo esto que está pintado en verde, todo eso sigue el recorrido o va a la cadena mamaria externa. Solamente este cuadrante pequeñito, chiquitito, de la mama, que sería esto. No, perdón, vamos a borrar esto ahí. Este pequeño sector que ahí les pinté, les dibujé de color celeste, es el único sector de la mama que está irrigado por la cadena ganglionar mamaria interna. Nosotros tendríamos acá el recorrido de la arteria mamaria interna, que da ramas y que va acompañado de una cadena ganglionar mamaria interna. Esa cadena ganglionar mamaria interna recibe solo la linfa del tercio interno inferior de la mama y corresponde al 5% aproximadamente de todo. ¿Bien? Por arriba de la clavícula hay un grupo de ganglios que se llaman supraclaviculares, y dentro de ellos, los supraclaviculares, ¿se acuerdan que habíamos visto? Estaba el ganglio centinela, donde estos ganglios pueden ir a drenar la cadena mamaria interna. Normalmente va al confluente yugular subclavio, a la derecha o a la izquierda, pero puede ir a la cadena ganglionar, a esa cadena ganglionar, que es la cadena ganglionar supraclavicular. Estos son los ganglios supraclaviculares. Y dentro de los ganglios supraclaviculares hay uno muy importante, que es el famoso ganglio centinela. Centinela. En el ganglio centinela. Ahí está. Bien, solamente el tercio va a la cadena mamaria interna. Todo el resto, los 2 tercios inferiores y todo el completo, los cuadrantes superiores van a drenar en una cadena ganglionar que sigue el recorrido de la arteria axilar. Yo acá tengo la arteria axilar acompañada de la vena axilar y de todos los troncos que van a formar prácticamente el plexo braquial, lo dejamos así muy simple. Y todo esto hay una arteria, que es la arteria axilar,
Está una arteria que es la torácica externa, que irriga a la mama, bien, la mamaria externa. Ahí tengo la mamaria interna que viene de la arteria subclavia. Esa arteria subclavia en un momento se convierte en arteria axilar. Esa es la arteria axilar y esta es la arteria mamaria externa, ¿no? Esa arteria mamaria externa está acompañada de una serie de ganglios, bien, muy importantes, que son muchos ganglios, varios ganglios, que siguen el recorrido de la arteria axilar, se meten en el hueco de la axila, forman una cadena ganglionar subescapular, central, infraclavicular, y forman de alguna manera como una serie de paquetes ganglionares que van escalando dentro de la cavidad axilar como en tres grupos diferentes, subescapular, central y subclavicular, y que finalmente drena la linfa a la cadena supraclavicular, en realidad al confluente yúgulo subclavio, a la derecha y a la izquierda, o a la cadena supraclavicular, donde está este famoso ganglio centinela que tantos hemos explicado, que tiene conexiones hacia arriba con la cadena yugular interna y hacia afuera con la cadena cervical transversa, la cadena occipital y demás. Lo que les tiene que quedar claro es que la cadena mamaria externa drena aproximadamente el 90% o 95% del total de la linfa de la mama, y la mamaria interna solo el 5%. El resto, el 5% restante, son cadenas ganglionares que son accesorias. Es decir, la linfa de la linfa de la mama comienza, digamos, podemos decir, en una red subareolar, subdérmica, quiero decir, de la que se desprenden pequeños gangliecitos que van a una cadena que se llama primero subdérmica, después subalveolar, después intraalveolar o interlobulillar, y después desde esas interlobulillares se van a desprender ganglios cada vez más grandes o colectores más grandes que van a ir o a la cadena mamaria interna o a la cadena mamaria externa. En definitiva, los linfáticos de la mama se van a dividir en ganglios principales, en cadenas ganglionares principales y cadenas ganglionares accesorias. Estas, las principales, a su vez, se dividen en la cadena mamaria externa y en la cadena mamaria interna. La cadena mamaria externa recibe el 90 o 95% de la linfa total de la mama, y la cadena mamaria interna solo el 5% de la mama, y las accesorias reciben el 5% de la mama y van a drenar todas ellas a la cadena mamaria externa. Todas drenan en la cadena mamaria externa. ¿Cuáles son estas cadenas accesorias? Las cadenas accesorias son una cadena transdiafragmática. Si dice transdiafragmática, las cadenas accesorias son una cadena transdiafragmática. Si se llama transdiafragmática es porque atraviesan el diafragma y se van o se contactan con ganglios ascendentes desde la cavidad abdominal, y en general pueden hacer metástasis en hígado. Eso es lo que describe la literatura clásica. Puede ser que haya variaciones con en ginecología. La cadena interpectoral, o sea, entre los pectorales. Transpectoral, que atraviesa los pectorales, transpectoral, y la cadena de la axila contralateral, es decir, son ganglios superficiales de la axila contralateral que drenan en la axila del lado opuesto, por eso se llama de la axila contralateral. Estas cadenas
interpectoral y transpectoral son cadenas ganglionares que se ubican entre los pectorales. Sería acá. Vamos a buscar un color más claro. Sería como si fuese acá, ¿ven? Sería acá, entre los pectorales. Bien, y hay un ganglio de ellos que es importante, que en la literatura algunos lo han descrito, otros dicen que no existe, y cuando existe es uno solo y que no tiene importancia, que es el ganglio de Rotor. Bien, todas estas cadenas van a drenar en el confluente, o sea, la cadena mamaria externa y la interna van a drenar en el confluente yúgulo-subclavia. El confluente yúgulo-subclavia es un confluente venoso que sigue a la vena yugular interna. ¿Se acuerdan la vena yugular interna que veíamos en crecimiento y desarrollo, que era el origen que se originaba por el conjunto de todos los senos craneanos? La vena yugular interna que se une a otra gran vena, que es la vena subclavia. Bien, esa vena subclavia, que es esta, digamos, esa vena, que es la vena subclavia, entre ambas, la unión de ambas, forman este confluente yúgulo-subclavio. El confluente yúgulo-subclavio el confluente, que muchas veces lo han escuchado seguro nombrar, yúgulo-subclavio. Este confluente recibe a la gran vena linfática a la derecha y al conducto torácico a la izquierda. Entonces, recibe al conducto torácico y a la gran vena linfática. Y está ubicado en este sector. Acá está, por detrás, perdón, acá está ubicado por detrás y por dentro del extremo interno de la clavícula, de un lado y del otro. Entonces la mama, las cadenas mamarias van a drenar tanto la derecha, quiero decir, la mamaria externa como la mamaria interna en el confluente yúgulo-subclavio. Bien, a través del conducto torácico a la derecha, a la izquierda, o la gran vena linfática a la derecha. Ahora tenemos que recordar que la cadena transpectoral, la que está entre los pectorales, la transpectoral que atraviesa los pectorales, quiero decir, la interpectoral que está entre los pectorales, la transdiafragmática. Ustedes imagínense que acá hay un músculo que es el diafragma que separa el tórax del abdomen, y que hay una serie de cadenas ganglionares que lo que hace es ascender desde el abdomen hacia la caja torácica y termina o drena en la cadena mamaria externa. Y también los de la axila contralateral, los de la axila de un lado van a terminar en la axila del lado opuesto. O sea que todas las cadenas accesorias, la transdiafragmática, la interpectoral, la transpectoral, la interpectoral nos acordamos del ganglio de Rotor, más la de la axila contralateral, todos ellos van a drenar en la cadena mamaria interna, constituyendo el 5% restante de lo que nos queda. O sea, termina en la cadena mamaria externa. Esa cadena mamaria externa sigue el recorrido de los vasos arteriales de la arteria axilar, fundamentalmente de la arteria mamaria externa. Y eso es lo que tienen que saber de linfáticos de mama, diferenciar cuáles son las cadenas principales, alrededor de qué vasos sanguíneos están, qué cuadrantes de la mama drenan y cuáles son las cadenas accesorias y dónde drenan. Y los distintos estadios, ahí le voy a hacer un lío ahora, pero los distintos estadios, bien, que tiene, digamos, la axila. Después lo borro a esto, pero tiene un estadio subescapular, un estadio central y un estadio subclavicular. Tiene 3 estadios diferentes luego del recorrido que hace la cadena ganglionar, que son entre 7, 8, 9 ganglios que siguen el recorrido de la arteria mamaria externa. En conjunto, todo esto está acompañado de una gran cantidad de troncos, nerviosos, que son importantes. Bien,
La mama está inervada por una serie de nervios que siguen el espacio intercostal, son los nervios que siguen o que están ubicados en el espacio intercostal y que llegan a la mama. Son los cinco o 6 nervios intercostales, más un nervio que forma parte del plexo cervical superficial, que es el plexo subclavicular, que es el plexo cervical superficial, que es el plexo que se desarrolla superior al braquial. Todo eso inerva a la mama sensitivamente. Y esto es mama, chicos. No le van a preguntar más que esto. Es como un poco bastante. Yo entiendo que es bastante, a lo mejor, pero es lo que vieron en nutrición con el agregado de los linfáticos de la mama. ¿Tienen alguna, les ha quedado alguna duda hasta acá? Sí, profe, la red Dime. de origen, la cutánea, subepitelial y interlobular pueden drenar tanto en la cadena externa como la interna. Sí. Primero tenés una cadena que es, digamos, que está por debajo de la dermis o es subdérmica, seguida de la cadena subdérmica tenés una subareolar, después una perilobular e interlobular y después las cadenas perimamarias. Y dentro de las cadenas perimamarias puedes seguir a la cadena mamaria externa o a la cadena mamaria interna. Y otra, la cadena mamaria interna y externa pueden drenar tanto en el ganglio de centinela o entonces directo en el confluente yúgulo-subclavio. Drenan normalmente en el confluente yúgulo-subclavio. Cuando drenan en el ganglio centinela y alertan y se genera una adenopatía en el ganglio centinela, es un mal pronóstico. Normalmente, eso, no me quiero meter demasiado en eso, con los límites del buen pronóstico y del mal pronóstico, porque lo van a estudiar más adelante, pero esa presentación, este ganglio centinela que tengo acá, digamos, este ganglio centinela que tenemos acá, es una alarma, es una banderita roja, digamos, significa que cuando ese ganglio centinela está alerta y recibe las cadenas ganglionares de la mamaria interna y de la mamaria externa, pero también de otras partes, como los pulmones, estómago, páncreas, colon, etcétera, etcétera, implica que puede haber, digamos, una lesión tumoral a la distancia de ese ganglio, o sea, de una metástasis, y hay que buscar el tumor primario. Bien, a veces, por ejemplo, cuando hay una lesión tumoral de tórax y se extrae el tumor, se hace una punción del centinela para saber si hay de esas mismas células del tumor que estás extirpando en ese ganglio centinela. O sea que sí, puede recibir, no, esto te lo digo para que no te quedes con la idea de que solamente recibe ramas de la cadena mamaria externa y de la cadena mamaria interna, sino que además recibe, digamos, no ramas, drena, linfa, quiero decir, de la interna y de la externa, de las mamarias, quiero decir, sino que también de otras cadenas linfáticas, digamos, más lejanas o a mayor distancia de la mama. Ah, bueno, gracias, profe, porque yo había entendido que podría ir tanto a la de centinela como el confluente yúgulo-subclavio. Está bien eso, lo normal es que vaya al confluente yúgulo-subclavio y también al centinela, ¿bien? Pero nos Buenísimo. acordamos de que cuando ese centinela te alarma, o sea, cuando el centinela existe, el centinela en sí, estamos en un problema. Dale, profe, muchísimas gracias por la clase. No, por favor, de nada. ¿Les sirvió, chicos? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Sí, sí, Euge, se entendió. Bueno, excelente, chicos. Vemos cuándo seguimos. Entonces ahora yo le aviso a Octa o a Guille, acá que está aquí presente, y vemos cuándo seguimos con esto. Repasen ese corte coronal de vagina, que es re importante, las cadenas ganglionares tal cual. Fíjense que hay un videíto más simple, creo que en el cuaderno del estudiante. En el cuaderno del estudiante está comprimido y está tan chiquito que por ahí se complejiza. Y pueden aparecer en los textos de anatomía clásica cadenas diferentes a las que yo les he mencionado, pero esto es lo que considera la cátedra que está bien. Entonces yo les recomiendo que además de todo lo que vayan a leer, miren esto y como se armen un esqueleto simple sobre esto y a esto le suman más cosas. Pero no dejen de mencionar esto que vimos en la clase. Sí. Profe, si pregunta también plexo solar. Sí, plexo solar se puede preguntar porque da inervación vegetativa al ovario y al testículo. Así que sí, pueden preguntarles plexo solar. Profe, Sí. en el campus está el video de mama. No, el video de mama, mira, no hay un video de mama. Hace muchos años, digamos, estamos hablando del año 2018, del año 2019, hace ya varios años,
siempre todos los años hacemos anatomía por esquemas, pero hubo un año en que las clases eran con tantos chicos y había tantas preguntas que nos quedaban cortas. Entonces yo hice 2 o 3 videos diferentes, hice uno de vagina, hice uno de linfáticos de útero y linfáticos de mama y otros de plexos independientes. Entonces están en las clases de repaso de los chicos del ALDE, pero son muy antiguos, tienen que buscarlo, pero están bien dibujados y como los hice sin, digamos, interaccionar con estudiantes, y lo hice de madrugada, tranquila y demás, entonces es como que tienen como una secuencia más ordenada y está bueno para mirarlos y ir dibujándolos a la par. Por eso yo los recomiendo, porque están como en una etapa más tranquila de la vida estudiantil que estoy teniendo ahora en la secretaría y están como más prolijitos. Bien, pero es lo mismo que esto, pero más prolijo. Ok, gracias, profe. De nada, Sara. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, nos Gracias, vemos. profe. Bueno, de nada, Marisol. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Muchas De gracias. nada, chicos.